Buenos días, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial. Como ha dicho bien Mariano Horta Toscano, para el juzgado soy solo un número. Y para ustedes seguramente también, porque he tenido que mandar varias reclamaciones al Consejo General del Poder Judicial. Es una pena que no me acuerde de qué número me han puesto, si no se le diría. Yo estoy aquí para hablar de mi hija y por mi hija. Una niña de 3 años que lleva secuestrada desde antes de nacer directamente. Cuando esta señora estaba embarazada de 5 meses, a mí me dijo que ya tenía lo que quería y que lo mejor que podía hacer era desaparecer o morirme. Desde entonces llevo intentando luchar porque se respeten los derechos y las libertades de mi hija, que además es una mujer, tanto que se habla de los derechos de la mujer. Mi hija es una mujer de segunda, sin ningún tipo de derechos, hija de madre y padre español y viviendo en Panamá. Viviendo en Panamá porque los jueces se lo han permitido. Además, diciéndome que la madre se puede llevar a mi hija donde le dé la gana porque ellos se lo permiten. Pero que si me la llevase yo sería un secuestro y me meterían a la cárcel. A eso no hay derecho. Eso no es justicia. Eso es otra cosa. Pero justicia no. No hay ningún derecho a que una niña de 3 años que no se puede defender se le haga eso. Eso es de cobardes. Es inhumano, es condenar a una cría y condenar a la tortura a un padre y a toda su familia. El juzgado de primera instancia dejó que esta mujer se llevase a mi hija a vivir a Panamá, aun siendo española y aun habiéndose casado con un español. Yo me tuve que pasar 17 días en huelga de hambre en la puerta de la audiencia de Toledo porque estábamos en situación de indefensión total. No podía ni presentar un recurso a la audiencia, no podía ni defender los derechos de mi hija. Y resulta que cuando los señores de la audiencia revisan el caso, lo desestiman. Pero además lo desestiman con unas razones peregrinas, por no decir vergonzosas y cobardes. Porque dicen que yo podría cuidar de mi hija, todo por escrito, se lo puedo mandar cuando quiera, y lo adjuntan a mi número de expediente. Lo único que ya me han dicho ustedes por escrito que ustedes no entran en las resoluciones de los juzgados. Pero los señores de la audiencia me dicen que yo podría criar a mi hija también como su madre. Que entienden que tanto la familia paterna de mi hija como la familia materna son 2 familias españolas. Pero que como vivimos en una sociedad muy globalizada, a mi hija no le va a venir mal vivir unos añitos en Panamá. Vergonzoso y cobarde, porque mi hija es una niña de 3 años y poquito está pensando ahora mismo en su progreso profesional. A mi niña lo que le interesa es jugar y estar con su familia. Una familia que habéis permitido que le roben. Habéis permitido que la desarraiguen totalmente. De su país, de su padre, de toda su familia paterna y de toda su familia materna. Nos habéis convertido en unos desgraciados. Pero estoy seguro que tarde o temprano vais a pagar lo que habéis hecho y vais a pagar los secuestros que estáis permitiendo. Vais a pasar a la historia como lo que sois, porque lo que estáis permitiendo os pone a la altura de una monjita que conocemos todos, Sor María, que seguro que os suena, la monja ladrona de niños. Y vosotros estáis haciendo lo mismo y además amparándose en que defendéis la ley y los derechos del menor. ¿Pero qué derechos de mi hija defendéis? ¿Qué interés de mi hija estáis mirando? Si lo único que estáis mirando son los intereses y caprichos de su madre. Es lo único que os interesa, mantener los intereses y caprichos de la madre bien tapaditos. Y a mi hija os da exactamente lo mismo. Pisoteáis sus derechos a diario y mi hija es una niña que no llega a los 3 años y ya nació secuestrada. Mi hija vive dentro de una jaula, dentro de una jaula con una señora que la tiene como la que se compra un caniche y le pone camisitas. A eso es a lo que estáis condenando a mi hija. Y desde luego si lo queréis hacer, seguramente lo conseguiréis porque tenéis mucha fuerza. Pero ojalá vuestros hijos os recuerden con vergüenza y que cada vez que oigan vuestro nombre vaya unido a lo que habéis hecho, permitir el secuestro de miles de niños y hacer unos desgraciados a miles de familias. Así es como tenéis que pasar a la historia, con lo que estáis haciendo, porque lo que estáis haciendo no tiene nombre. Y os digo más, igual yo no llego a verlo, pero os aseguro
que si vais a seguir sin respetar los derechos y la libertad de mi hija, me vais a tener que matar en público, porque no voy a permitir que me matéis tirado en un rincón sin que se entere nadie. Estáis muy equivocados. O respetáis de una vez por todas los derechos de los niños y los derechos de mi hija como ser humano y como mujer, o a mí me vais a tener que matar, porque voy a hacer todo lo posible porque paséis a la historia con nombres y apellidos y como lo que sois y con los crímenes que estáis cometiendo. Tenéis la opción, desde donde estáis, de marcar directrices claras para que se respete ese interés superior del menor del que os llenáis la boca y que no defendéis para nada. Empezar a hacerlo, porque si no ya sabéis cómo vais a pasar a la historia. Y ya sabéis que vuestros hijos van a tener que bajar la cabeza cuando oigan el nombre de su padre y decir que no, que ese no es su padre, que es que solo coinciden los apellidos. Porque pasar por la vergüenza del genocidio que se está cometiendo con niños indefensos que no se pueden defender es inhumano y de cobardes. Y aquí nos tenéis y nos vais a tener hasta que nos terminéis fusilando en público. Nosotros no nos vamos a pegar un tiro o nos vamos a ahorcar en casita para que no se entere nadie. No, esos suicidios son delitos porque son suicidios inducidos. Y cuando a una persona se le induce el suicidio, tiene que haber un culpable detrás. Y a mí, si me termináis induciendo al suicidio, me voy a encargar de que se entere todo el mundo y ojalá los culpables terminen donde tienen que terminar, en la cárcel. Y termino ya, porque hay muchos compañeros que quieren hablar y creo que los que os tenía que decir lo tenéis que tener ya muy clarito. Así que, nada.